nosotros un conjunto de jornadas bien interesantes, las diversas discusiones que hemos tenido en este último tiempo, desde abordajes desde la economía de la innovación, caracterización de fenómenos como la cooperación y la colaboración en innovación. En otros aspectos hemos profundizado con otros expositores mirando el fenómeno de la propiedad intelectual y sus efectos respecto a la expansión de negocios basados en ciencia, tecnología e innovación. Y en esta ocasión tenemos una mirada muy y tremendamente interesante para nosotros, dada la naturaleza del instituto, abordando el fenómeno de la innovación en todas sus dimensiones, nos pareció particularmente importante poder tener con nosotros en el día de hoy a un expositor de la talla del profesor Manuel Tejero, quien ha desarrollado una carrera muy interesante en el mundo de la estrategia empresarial, con especial énfasis en el mundo de la innovación y cómo esta estrategia permite generar adaptación y cambios en las organizaciones para hacerse parte de un escenario tremendamente dinámico que impone ciertas restricciones, por otro lado oportunidades, pero que por cierto hay que administrar con una velocidad y con una combinatoria de tácticas y estrategias que permitan que la empresa sobreviva en primer lugar y luego sea capaz de apropiarse de las rentas que estas oportunidades le van generando. Entonces, bueno, siendo nuestro sexto webinar, le doy la más cordial bienvenida nuevamente a todo el público que nos acompaña y muy especialmente al profesor Manuel Tejero, a quien paso a presentar. Profesor, muchísimas gracias. Doctor Manuel Tejero Kohler es profesor de estrategia de la Universidad de San Pablo e imparte clases en la Escuela de Negocios Hult International Business School, London. Cursó su maestría en Economía y Gestión de la Innovación en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo posteriormente su doctorado en el mismo campo por la misma Universidad Autónoma de Madrid, con el premio de excelencia a la mejor tesis doctoral para el año 2017. Su origen profesional se ancla curiosa e interesantemente en el Banco Santander, acumulando desde ya más de 10 años de experiencia como académico en la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas, antes de formar parte de su institución actual. Sus trabajos de investigación se centran en la cultura corporativa para la innovación y la transformación empresarial, así como en el emprendimiento innovador y los startups tecnológicos. El estudio de las organizaciones, su capacidad de adaptación mediante la transformación y la creación de nuevos emprendimientos han sido objeto de sus diversas publicaciones y presentaciones en congresos internacionales. Asimismo, ha colaborado en varios proyectos de consultoría tanto en España como en el resto de América Central, para el desarrollo internacional de Guinea Ecuatorial y América Central, entre otros. Quiero enfatizar, antes de darle la palabra al profesor Tejero, en la importancia del diseño organizacional con capacidad adaptativa que requiere en momentos donde los cambios de mercado, las estructuras y la desglobalización nos está provocando cambios importantes en la mirada que cada organización y por tanto cada compañía debe tener no solo de sus capacidades y de sus desafíos internos, sino muy importantemente los desafíos externos que se dan tanto en las empresas de la cadena de aprovisionamiento, de sus competidores, como también de sus consumidores. Es de relevancia e importancia fundamental estudiar la capacidad adaptativa de las empresas para sortear dificultades de alta complejidad como las que estamos viviendo, muy particularmente a partir de la pandemia, y que la velocidad de reacción y la capacidad de anticiparse y rediseñar los esfuerzos corporativos imponen a las organizaciones desafíos de máxima relevancia a la hora de pensar no solo en la sobrevivencia, sino en la consolidación de su modelo de negocios. Siendo así, y que no habíamos abordado un aspecto tan central como es
la innovación organizacional de cara al mercado global, es que creo que es de la mayor importancia poder tener la oportunidad de escuchar al profesor Manuel Tejero y agradecerle desde ya su enorme voluntad, su consideración con nuestro instituto y la oportunidad que nos da de escuchar esta charla. Sin más que agregar, dejo con ustedes entonces al doctor Manuel Tejero. Bienvenido, Manuel, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Cristian. Es un placer estar hoy aquí, virtualmente en Chile, y ya que los tiempos no permiten otra cosa, pues lo considero todo un lujo. Agradezco muchísimo la invitación por parte del Instituto Interdisciplinario de Innovación de la Universidad de Talca, y es un placer poder compartir esta charla con ustedes y espero hacia el final tener una charla, un debate interesante sobre estos temas. Voy a proceder a compartir mi pantalla, entonces, para que todos puedan ver la presentación que he preparado para el día de hoy. Entonces, arrancaríamos con... Bueno, yo creo que ahora se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Genial, muchísimas gracias. Bueno, como decía y como ya introdujo perfectamente Cristian, lo que vamos a ver hoy es la innovación como herramienta para la supervivencia empresarial. Esto es, digamos, el tema general, a partir del cual creo que tendremos también algunos derrotaderos, algunas discusiones, debates relacionados con este tema y que yo creo que nos van a permitir tratar varias cuestiones que creo particularmente interesantes en los tiempos que corren. Para ponerlo un poco en contexto, y me disculpo de antemano si algunas de estas cosas que menciono son posiblemente un poco básicas, pero finalmente, bueno, pues forma parte de construir un poco la narrativa de la presentación y también para ponernos a todos, digamos, en el mismo punto, pero esto ya se sabe, ya soy efectivamente el sexto presentador en la serie de webinars, entonces, por lo que he podido entender, el contexto como nivel de análisis en términos de la gestión de la innovación se ha hablado por los ecosistemas de innovación. Aquí, evidentemente, se habla de los sistemas regionales de innovación, los sistemas nacionales de innovación, y tiene un punto de análisis con políticas de innovación muy interesante, que, como ya sabemos, es lo que crea el contexto necesario para que las innovaciones se produzcan, para que haya un fomento de productos innovadores, servicios innovadores, etcétera, etcétera, gracias al marco macroeconómico, económico, legal, sociocultural, en el cual las empresas se desenvuelven y que en gran medida recae sobre el sector público, pero no solo, ¿no? También entendemos que aquí tenemos un papel que jugar las instituciones educativas, el contexto económico, el contexto de otras empresariales. Bueno, esto sería un nivel de análisis al cual no nos vamos a dedicar hoy. Esto es para crear un poco el marco en el que nos vamos a mover. El siguiente nivel, evidentemente, es el comportamiento organizacional, es decir, ya el nivel de análisis sería la organización, donde pensamos en cómo diseñamos las organizaciones, cómo gestionamos las organizaciones, cómo pensamos en las organizaciones como seres vivos. Es una forma en la que a mí me gusta pensar en ellas, porque finalmente están compuestas por seres vivos, humanos, están diseñadas por seres vivos y deben evolucionar como los seres vivos, porque dentro de este contexto que vemos y del que hablaremos, o hacen eso o mueren, al igual que bueno, pues cualquier ser vivo que se adapta o no a los cambios de su contexto. Entonces, esa es una obligación que también se la imponemos a una organización. Y este es el nivel en el que nos centraremos hoy. Sin embargo, he considerado que era importante ponerlo en contexto para ver qué es lo que está por encima y qué es lo que está por debajo, porque al igual que las organizaciones componen el contexto, el individuo compone la organización. Es decir, si se nos olvida que estamos hablando de organizaciones compuestas por individuos, habrá un momento en todo aquello que estamos hablando que no podremos implantarlo, que no podremos ejecutar aquello en lo que estamos pensando. Es decir, el nivel individual, con la psicología de la persona, que sería a lo mejor lo que
hablaríamos o lo que analizaríamos aquí, es algo que tenemos que tener, por lo menos en el trasfondo de nuestro pensamiento, the back of our minds, como dicen los ingleses, en el fondo de lo que estamos pensando, tenerlo en mente a la hora de que aquello que estamos diseñando para la organización finalmente no choque con aquello que les gustaría hacer a nuestro equipo, que funcione bien con lo que nosotros entendemos son nuestra gente, el equipo que compone la organización y del cual finalmente depende el éxito de la organización. Es decir, muchas de las cosas que diré hoy y referidas a la organización finalmente van a encontrar ambos, su origen y su fin en el individuo, que finalmente es quien va a ser capaz de ejecutar esto. Y esto es curioso, cuando uno se mueve en estos ámbitos de investigación, a veces habla con investigadores y les pregunta, bueno, ¿y usted a qué ámbito se dedica? Y te dicen, no, yo en el micro. Y claro, ¿el micro qué es? El micro para alguien como yo que estudia organizaciones, pues el micro probablemente pueda ser la organización, porque el macro es el contexto. Pero para alguien que estudia el individuo, el micro es el contexto y el macro es la organización. Entonces siempre depende desde qué punto de vista se vea y se analice esto. Por lo tanto, lo que haremos será referirnos al nivel organizacional. Esto es simplemente para crear, digamos, el contexto a grosso modo del que hablaremos. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos aquí sería ¿por qué hablamos de innovación? ¿No? ¿Qué es la innovación? A esto no me voy a dedicar, esto yo creo que sí que es algo que todos sabemos, pero ¿por qué importa la innovación? ¿Qué importancia tiene para nosotros la innovación? Y trataremos de acercarnos a esta pregunta, resolverla evidentemente, desde un argumentario de supervivencia. Como ya he comentado, aquí hablamos de la innovación como una herramienta, y esto no quiere, digamos, objetivizar la innovación, sino que la innovación dentro de la gestión empresarial debe ser una herramienta, al igual que hablaremos de la cultura como algo que utilizaremos como una herramienta y como una gestión intencionada. Entonces, la innovación nos sirve para algo. A lo largo de mis estudios sobre la innovación, he aprendido que la innovación es una cosa que sirve genial para conseguir financiación, ¿no? O sea, uno le pone innovación a algo innovador, pues entonces es magnífico porque el producto se va a vender mejor, el proyecto va a conseguir más financiación, es decir, algo que sea innovador inevitablemente parece que es bueno, ¿no? Vamos a ir un poquito más allá de esto. Vamos a decir, no, la innovación vamos a ver que es algo prácticamente inevitable para lograr sobrevivir y para lograr ya no solo sobrevivir, sino realmente sobrevivir con éxito y tener esa ventaja competitiva que nos interesa tener. Entonces, ¿cuál es el origen de la ventaja competitiva? Y de nuevo, esto es una vista atrás, ¿no? Lo clásico de la ventaja competitiva es que conseguimos unas competencias diferenciadoras basadas en nuestros recursos, en nuestras capacidades. Esto, como ya sabrán, es la visión interna de la ventaja competitiva. Y entonces, esto nos lleva a un posicionamiento estratégico que clásicamente es la ventaja en costes o la diferenciación. Esto es, según las estratégicas de Porter, esto seguro que ya la mayoría de ustedes lo habrán estudiado. Y finalmente nos lleva a una creación de valor general y esto bueno, pues digamos es el concepto clásico de la ventaja competitiva. Y esta ventaja competitiva, desde un punto de vista de análisis interno, ¿no? Con nuestros recursos y capacidades, no puede olvidar el contexto. Entonces sabemos que esto se forma, este contexto que tenemos, se forma dentro de un marco, un determinado marco legal, económico, medioambiental, es decir, un marco establecido de condiciones. Nosotros entonces hacemos clásicamente en los estudios de estrategia, esto ya lo saben, un análisis del entorno a partir del cual obtenemos unos determinados información, las oportunidades, las amenazas, ¿no? Todo esto que luego resumimos en el DAFO, es decir, toda esta estrategia básica, pero finalmente trabajamos sobre unos supuestos. Es decir, este es nuestro marco y dentro de este marco actuamos de esta manera. A mis clientes les gusta esto, les daré este producto que además me he especializado en fabricar y logro hacerlo especialmente bien, especialmente de alta calidad, especialmente diferente y con esto creo el valor que le gusta a mis clientes. Ergo, soy exitoso, tengo estas competencias diferenciadoras que además
bueno, pues me permiten conquistar la ventaja competitiva, hacerlo mejor que mi competidor. Bien, ahora el problema ocurre cuando este marco de repente cambia. Decimos, bueno, vale, un segundo, entonces aquí han cambiado algunas cosas, es decir, algunos de los supuestos sobre los cuales yo he ido construyendo la estrategia, he ido construyendo el edificio, los cimientos son los que he ido construyendo el edificio, pues de repente ya han cambiado un poquito, ¿no? Pues a lo mejor a mis clientes ya no les gusta exactamente esto, o a lo mejor el marco legal ya no me permite hacer aquello, o sí me lo permite, ahora de repente hay una tecnología que me permite ampliar a nuevos mercados sin gran inversión, o de repente le permite a otros entrar en mi mercado sin gran inversión, ¿no? Han roto barreras de entrada, todo este tipo de cuestiones, bueno, pues cambia un poco el marco. Entonces el marco durante un tiempo pues cambiaba un poco, ¿no? Bueno, pues cambiaba de color, a lo mejor era cambios menores. Sin embargo, a veces el marco pues ya no es un marco, ya no es cuadrado, ¿no? De repente pues es un pentágono y dices, bueno, vale, de acuerdo, ha cambiado la tecnología, han cambiado los gustos de los clientes, han cambiado algunas cosas, yo, bueno, pues me voy adaptando, ¿no? Entonces me voy dando cuenta de estas cosas y voy desarrollando recursos nuevos, capacidades nuevas y voy tratando de irme adaptando poquito a poco. Entonces, vale, todavía no nos movemos dentro del ámbito geográfico. Pero, ¿qué pasa si de repente ya no es ni rectángulo ni pentágono, sino que es otra cosa un poco diferente? ¿Qué es esto, no? Y los cambios se suceden, son cambios rápidos, son cambios diversos, son cambios en muchos frentes. Ya no solo es que mis clientes ya no les guste lo que yo les vendía, sino es que además lo compran de otra manera y además luego después de comprarlo ellos lo revenden de otra manera o incluso lo combinan con otra cosa y de repente me están haciendo preguntas que jamás me habían hecho antes y es que de dónde viene la materia prima que yo utilizo y a dónde va mi producto después de que ellos lo utilicen y por qué no tengo yo un sistema de reutilización en economía circular para reincorporar aquellas cosas que utilizaban y de repente me hacen un conjunto de preguntas que ¿no? Me termina saturando y termino viendo, bueno, espera, aquí hay muchos cambios diferentes y tengo que cambiar. O incluso lo que sucede es algo completamente diferente. Nos encontramos en este contexto tan bonito en el que estamos ahora, rodeado de virus y que cambia completamente todos los parámetros. Lo que trato de mostrar con esto es que este paradigma de conquista de ventaja competitiva se ha tenido que reformar inevitablemente. En los estudios de estrategia, esto ya lo tenemos bastante claro a nivel académico de investigación, a nivel académico de formación y de educación. Por desgracia, todavía no estamos del todo en el nivel en el que estamos explicando esto, a mi parecer, correctamente, pero estamos en ello. Y desde luego nos hemos dado cuenta de que la ventaja competitiva y las bases de la ventaja competitiva ya no son estables, ya no es una planificación, un plan estratégico a 5 años, ya no se le ocurre a nadie hacer un plan estratégico a 5 años. Los planes estratégicos se hacen a 3 años y lo que hemos vivido el año pasado ha sido un claro ejemplo de que aún así tu plan estratégico tiene que estar en condiciones de tirarse a la basura porque realmente pierde su validez. Básicamente porque los fundamentos sobre los cuales tú habías basado ese plan pueden eliminarse, pueden destruirse en muy, muy poco tiempo. Y los parámetros macro de tu marco conceptual pueden cambiar. Entonces, yo podría mostrar cosas así, ¿no? A ver si esto a lo mejor es demasiado grande, pero aquí tenemos a lo mejor yo tengo aquí que ajustar un poco las imágenes del Zoom. Tenemos una comparativa de lo que era en el 2010 y el 2015, ya hace 5 años. Y 5 años, como precisamente muestra esta tabla, es mucho tiempo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Aquí teníamos unos cambios del precio del barril de dólar, ¿no? Del barril de Brent, perdonad, que eran de $95, de repente se iba a 37, una caída del 61%. Minerales del 77%. Oro incluso caía, ahora ha vuelto a subir, ¿no? Evidentemente. Cosas como, por ejemplo, el café, que es una cosa importantísima para todo el mundo, como ya sabemos, porque si no, no salimos de la cama, básicamente. Caída en un 50% de su precio. Sin embargo, el litio, ¿no? La base de muchas de las baterías que utilizamos, etcétera, esto ya lo sabemos, un 27% de incremento en precio. Luego hay cosas que a lo mejor parecen secundarias, pero Facebook, los usuarios al mes activos de Facebook pasó de 518 millones a 1.492 millones. Esto es muchísima gente, una compañía. Esto es una compañía que tiene este grupo de
de clientes, usuarios, lo que seamos que estamos en Facebook. Muchísima gente, ¿no? Son solo ejemplos, ¿no? Y no me quiero detener mucho, no voy a repasar cada uno de ellos. Pero bueno, pues las horas de vídeo subidas a YouTube por minuto eran 24 por minuto. O sea, ¿cuántas horas se suben cada minuto? 400, o sea, una multiplicación de 16,7. Esto significa que estamos consumiendo información de otra manera. Y esto para las universidades es especialmente interesante porque hay muchísima gente explicando todo lo que nosotros explicamos en las aulas en YouTube. Entonces, bueno, pues hay que reflexionar y definitivamente lo estamos haciendo. Sabemos que las universidades estamos haciendo sobre la importancia y lo que podemos seguir aportando en valor. Hay más cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, pues esto me parecía interesante también, los huéspedes de Airbnb en miles por un año, en verano, pues en 2010 eran 47, 47.000 y esto eran ya pues 17 millones, o sea, se multiplica por 361,7. Esto siempre se cita, ¿no? Que Airbnb es la empresa que más pernoctaciones vende, pero no tiene ni una habitación de hotel. Es decir, es otro modelo de negocio que cambió por completo. Bitcoin, no sé si se acuerdan de lo que pasó con Bitcoin, menuda locura, ¿no? Una multiplicación de su valor por 1512, una de estas cosas curiosas. ¿Cuál es la compañía más grande por capitalización de mercado? Era PetroChina en el 2010, en el 2015 Apple, también un cambio de paradigma. Por desgracia, luego hay otras cosas que no cambian y que tampoco está mal mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, la participación de África como continente entero en el comercio mundial, ¿no? Bueno, pues tenemos un cambio prácticamente reducido. El cambio de la esperanza de vida mundial tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, la velocidad del jumbo jet, pues bueno, pues esa evidentemente es constante, ¿no? Bueno, hay otras cosas que sí han cambiado, ¿no? Las LEDs, etcétera, etcétera. Pero todo esto, en realidad, que estamos hablando aquí, en los tiempos que corren, parece absurdo detenernos en cambios pequeños como estos. Ahora mismo estamos atravesando una de las fases de mayor cambio revulsivo que ha vivido la humanidad en su historia reciente, ¿no? Realmente la pandemia es una cosa que ha afectado a todo el planeta, a todas las empresas y a gran mayoría de ellas de forma bastante devastadora. Por lo tanto, es uno de estos retos disruptivos radicales que han llevado y que realmente cualquiera de estos cambios pequeños, que lo único que muestran es que ya llevamos viviendo en una tendencia de cambios bastante fuerte a muchos niveles desde hace bastantes años. Es decir, esto compara datos de hace 10 años con datos de hace 5 años y en los últimos 5 años evidentemente han seguido cambiando muchísimo. Es decir, aquello que nos parecía antes fácil, que era planificar una ventaja competitiva, ahora pues se ha convertido en muchísimo más complicado. En ese sentido, lo que yo quiero compartir aquí con ustedes es el concepto de la ola de la ventaja transitoria. Esto es un concepto que ha propuesto Rita McGrath de la Universidad de Harvard, como no, que es una idea que ha publicado en su libro, The End of Competitive Advantage, que recomiendo mucho para este tema, muy accesiblemente, muy bien escrito, muy accesible y no demasiado largo. Y básicamente lo que explica es que la ventaja competitiva ya no es algo a lo que tenemos que aferrarnos, ya no es algo a lo que nos tenemos que agarrar y recordamos a lo mejor algunos de los estudios del esquema Brio sobre cómo la base de la ventaja competitiva debe ser valorada, rara, inimitable, integrada en la organización, este tipo de cosas, realmente ya carecen de importancia en un contexto que se mueve a una velocidad muy elevada y con unos cambios muy profundos. Entonces, tenemos que aceptar que la ventaja competitiva que tenemos hoy en día como compañía va a desaparecer. La pregunta es cuándo, pero va a desaparecer. Entonces, tenemos que estar en condiciones de navegar la ola. Básicamente, de darnos cuenta que hay determinadas arenas, hay determinadas áreas en las cuales vamos a poder competir que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y como compañía debemos estar en condiciones de poder adaptarnos. Porque las compañías, como dije al principio, y digamos esto es una reflexión que comparto y que perfectamente se puede estar en desacuerdo con ella, son orgánicas porque están compuestas por personas, pero al mismo tiempo tienen una característica que es absolutamente inhumana, y es que son inmortales. Siempre lo llamo que son los vampiros del capitalismo, no quieren morir nunca, ¿no? Las compañías quieren vivir para siempre. Entonces, para que vivan para siempre,
tienen que irse adaptando. Las personas irán cambiando, pero las compañías en sí, la organización y aquella cosa que es diferente de los humanos que la componen, es decir, hay un ente que sigue perviviendo en el tiempo, que tiene que adaptarse. Entonces, aunque sea en el corto plazo para poder sobrevivir o aunque sea en el largo plazo para ir renovándose década tras década o centenario tras centenario, como hay algunas compañías que ya fácilmente y ligeramente sobrepasan los 100 o 200 años. Entonces, ¿qué es esta idea de la ola de la ventaja transitoria? Entonces, esto lo que propone Magra es que hay una fase en la que lanzamos una determinada propuesta al mercado, por así decir, la crecemos, la explotamos, pero luego también habrá una fase en la que veremos que aquello que hemos lanzado y aquello que nos dio una ventaja competitiva durante un tiempo decae. Y esto claramente nos recordará al ciclo de vida del producto, al ciclo de vida de la industria, ¿no? Que tiene esta forma similar. Pero esto hace referencia a ciclos más cortos que no necesariamente suponen una caída de una industria entera, sino que esto hace referencia a lo que puede hacer una compañía en su interior, y es explotar aquello que tiene y en un determinado momento reconfigurar su dotación de recursos y capacidades y hacer una retirada planificada. Es decir, al mismo tiempo que está pensando en la siguiente ola de ventaja transitoria, cómo volver a conquistar una ventaja competitiva en la siguiente configuración del contexto con el que se encuentra, crea algo nuevo, pero también se deshace de lo viejo. Es decir, también planifica esta retirada que podemos observar aquí, que yo creo que es muy interesante de ver. Entonces, esta retirada también es necesaria, porque si no, lo que hacemos es que andamos arrastrando con nosotros un peso muerto, andamos arrastrando una estructura de costes, un conjunto de configuraciones viejas que finalmente no nos van a poder permitir avanzar. Entonces tenemos que ser capaces de también reconfigurarnos internamente, ¿no? Crear esta flexibilidad y esta metamorfosis rápida, por llamarlo de alguna manera, de las organizaciones. Entonces, en todo este pensamiento y en todo este debate, pues surge esta idea de la ventaja adaptativa. Es decir, ya no es la ventaja competitiva, que es un concepto estático, sino que pensamos en una forma de trabajar de las organizaciones, esto el comportamiento organizacional, ¿no? al que hacía referencia antes, que le permite a una organización generar ventajas adaptativas, ventajas competitivas, perdón, una detrás de otra. Entonces, podemos pensar en esto como las formas de trabajo de una organización, haciéndola resistente y proactiva, es decir, ahora veremos un poco cómo es el diálogo entre el cambio, la estrategia y la innovación, pero que no sea solo la resistencia en el sentido de que se adapte a cosas cambiantes del entorno, sino que también pueda generar ella misma determinado cambio en un entorno hipercompetitivo, ¿no? Esto es como podemos referirnos a este entorno. La creación de nuevas ventajas competitivas adaptadas a las condiciones cambiantes constituye una ventaja en sí misma. Esto, en cierta medida, ¿no? Haré mención a ciertos autores, aunque tampoco he querido que esta conferencia, esta charla sea excesivamente académica, pero bueno, iré dando ciertas referencias. Una de ellas son Reeves y Daimler, que escriben sobre la ventaja adaptativa y sobre la organización adaptativa y que destacan que, bueno, son ciertas características que entienden que una organización ha de tener. Por ejemplo, debe ser capaz de darse cuenta de lo que ocurre en su orden, en su contexto, ¿no? Capacidad de leer y actuar sobre las señales de cambio. Es decir, darnos cuenta de lo que está sucediendo a tiempo y actuar a tiempo sobre estas señales de cambio. Evidentemente, esto es de las cosas más complicadas, ¿no? Y lo vemos precisamente con la crisis del COVID. Nadie logró ver venir adecuadamente el virus y sus consecuencias. Yo creo que aquí hay una reflexión que en algún momento nos deberíamos parar a pensar por qué no lo hemos podido ver. Yo recuerdo que yo estaba en Londres dando clase en enero de este año y estaba leyendo en el periódico sobre esta ciudad china que se llamaba Wuhan, de la que nunca jamás había oído hablar antes, y un virus que había salido de ahí y me parecía una cosa como medio de película y me estaba pareciendo muy curioso lo que estaba pasando allá y estaban hablando de cuarentenas y tal. Y jamás habría sido capaz de predecir que unos meses después estaríamos
todos encerrados en nuestras casas, solo pudiendo salir para las cosas más necesarias y con unas cifras de muertes crecientes y unas cifras de contagios exponenciales. Es decir, es una cosa que cuesta en general mucho, sobre todo cuando vivimos en los tiempos exponenciales que vivimos ahora. Ya el cambio no es lineal, sino es exponencial, y esto es, creo que, el mayor reto a la mente humana, que en general tiene un pensamiento lineal. Pero esto es tema a lo mejor para otra conferencia. En segundo lugar, lo que destacan Reeves y Dine es la capacidad de experimentar rápida y frecuentemente. Es decir, la experimentación es la forma que tenemos para ir descubriendo cosas nuevas. Esto ya lo sabemos, ¿no? El método científico es experimentar rápida y frecuentemente, porque cada vez que experimentas probablemente vayas a cometer fallos, vayas a cometer errores y el experimento falle, pero tiene que fallar muchas veces para en algún momento tener éxito. Si un experimento nunca falla, es que no has aprendido nada y nunca vas a tener éxito. Es decir, hay que experimentar para tener éxito y hay que errar, hay que fallar para tener éxito. Veremos más adelante qué importancia tiene esto a la hora de pensar en la cultura corporativa que de alguna manera crea el marco para esto. La capacidad de gestionar sistemas complejos e interconectados de múltiples interesados o stakeholders, ¿no? Lo que entendemos como los stakeholders de una compañía, pues la capacidad de sistemas complejos, es decir, reconocer que como compañía no estamos solos, reconocer que tenemos alianzas externas con las que tenemos que trabajar y gestionar estas estratégicamente. Y finalmente, capacidad de motivar a los empleados y a los socios, es decir, crear una determinada dirección. Esto es lo que nos gustaría que tuviese una organización adaptativa para precisamente hacer frente a este contexto del que veníamos hablando, ¿no? Otro concepto que podemos, digamos, añadir al cóctel es el de la agilidad corporativa, que es básicamente análogo al de la adaptabilidad corporativa, pero bueno, me gusta la idea de agilidad porque le imprime un componente de temporalidad. Es decir, no es solo adaptarte, sino hacerlo rápido, ¿no? Hacerlo ágilmente, hacerlo con determinada celeridad para no quedarte atrás frente a tus competidores, para no quedarte atrás frente a tus clientes que finalmente esperan que sigas ahí y que les sigas dando un buen servicio y no quedarte atrás en general en el contexto cambiante. Aquí, bueno, pues esto está basado en otro libro que también me ha parecido bastante interesante, The Agility Factor, de estos autores, donde ellos hablan de la agilidad como la capacidad dinámica que permite a las empresas de mejor rendimiento percibir y responder, aquí está otra vez, ¿no? Darte cuenta de lo que está pasando y reaccionar a su entorno y reasignar rápidamente los recursos, crear nuevas capacidades y al mismo tiempo deshacerse de los activos y actividades que ya no crean valor. Y esto es una de las partes que frecuentemente se nos olvida. Hablamos mucho de crear algo nuevo, ¿no? De innovar, que precisamente es a lo mejor la piedra angular de la presentación de hoy y en general el tema, pero a veces se nos olvida decir que también hay que destruir. Esto es un poco, ¿no? Schumpeter, conocerán ustedes, la teoría de la destrucción creativa, es decir, creamos, pero según la creación destruimos algo viejo, pero como organización y a nivel organizacional significa que tenemos que destruir cosas viejas para poder crear cosas nuevas, porque si no tenemos una estructura de costes que nos hunde, nos falta esta agilidad que nos haría falta. Entonces, la innovación como herramienta de lo que nosotros entendemos que es la innovación para crear estas cosas nuevas, para identificar, como ya todos sabemos, la innovación, ¿no? Productos que van a tener éxito en el mercado, que son aceptados, etcétera, etcétera. Si pensamos en qué es lo que necesitamos para una innovación, surgen estos tres conceptos. Y de nuevo, me disculpo si esto es excesivamente básico, pero de vez en cuando creo que es bueno recordarlo y luego asociarlo a qué significa esto a la hora de diseñar una organización y a la hora de gestionarla. La innovación requiere de creatividad. Yo creo que esto es bastante obvio. Si no tenemos creatividad, no tenemos ideas nuevas. Si no tenemos ideas nuevas, nunca se nos va a ocurrir un producto, un servicio mejorado, renovado, una forma de vender nueva, un modelo de negocio nuevo. Necesitamos de alguna manera una creatividad que sea aquello que genere estas ideas nuevas. Pero la creatividad solo puede existir en un contexto de libertad. Y aquí la libertad hay que entenderla a lo mejor en su expresión más amplia. La libertad de pensamiento. Es decir, evidentemente en una organización, digamos, generalmente somos libres. Nadie te obliga a hacer la mayoría de las cosas, sino que, bueno, pues tienes unos determinados incentivos, tienes unas determinadas normas, evidentemente, ¿no?
que tenemos ciertas normas de comportamiento, pero lo que nos importa aquí realmente es la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento que es la que me permite pensar en algo nuevo, que es finalmente la creatividad. Entonces yo tengo que ser capaz de crear un contexto de libertad en el que la gente no solo vea que es libre, sino que realmente se sienta libre. Se siente libre de hablar, se siente libre de expresar sus ideas, se siente libre de experimentar sus ideas, se siente libre de hacer todas estas cosas e incluso la libertad temporal. A veces se ha demostrado, bueno, a veces no, en repetidas ocasiones se ha demostrado, como en compañías como 3M o Google, muchas otras, que simplemente dando tiempo a los empleados se les ocurren ideas. A veces no hace falta más que esto si ya has creado un contexto en términos generales donde esto es posible, pero a veces es suficiente con dar tiempo, darle tiempo para la gente a que piense y a que genere estas ideas. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. A la hora de pensar, y esto era otra cosa que me parecía importante mencionar, entre la relación del cambio, que es lo que estamos viviendo, el cambio externo, la estrategia, la innovación y el cambio interno, vemos que hay un determinado ciclo. Podríamos debatir dónde comienza, pero bueno, supongamos que se genera un cambio externo, entonces a partir de este cambio externo la empresa pues se ha dado cuenta de que tiene que crear una estrategia nueva, tiene que reaccionar a este cambio del entorno, tiene que adaptarse, ¿no? Lo que veníamos hablando hasta ahora, genera una innovación. Las innovaciones ya sabemos que tienen diferentes niveles, pueden ser de mayor alcance, de menor alcance, pueden ser incrementales, radicales, bueno, lo que queramos, pero digamos, hace algo nuevo, aunque sea algo nuevo para ella. Y a lo mejor en este punto puedo usar un ejemplo curioso de una empresa de distribución de grandes almacenes de venta de artículos de jardinería, de muebles, etcétera, que se llama Leroy Merlin, que es bastante conocida en España, es de origen francés, que tiene pues estos grandes almacenes, sobre todo a las afueras de las ciudades. Bueno, pues imagínense ustedes qué les pareció a Leroy Merlin cuando empezó la crisis del COVID. Las personas primero se quedaron encerradas en casa y luego hubo unas restricciones para abrir los comercios. Evidentemente, los muebles y la decoración y las plantas pues no se consideraban de primera necesidad, entonces pues no era una de las tiendas de las primeras que abrió. Y al mismo tiempo tenía unos almacenes inmensos, porque esto es un modelo IKEA, estos son unos almacenes de muchos metros cuadrados, llenos de productos y evidentemente gastando el alquiler o los gastos de estos almacenes mientras estuvieran cerrados y las personas no podían ir. ¿Qué se les ocurrió a ellos? Bueno, hicieron una innovación, pero muchos dirán, esto no ha sido una innovación, sino una retroinnovación. Básicamente lo que introdujeron fue la venta por teléfono. Dirán ustedes, pero la venta por teléfono, ¿esto en qué sentido es una innovación? Claro, ellos ya tenían venta online, ¿no? Bueno, pues evidentemente ellos tenían su tienda y su venta online. Pero dijeron, vale, pero tengo un problema y es que mis canales de venta online los tengo bien establecidos, que son paralelos a mis canales de venta offline, que esto es habitual, ¿no? Las empresas no venden los mismos productos, entonces tienen otros canales con su logística aparte, mucho más eficiente y todo esto. Pero ellos dijeron, bueno, tengo almacenes, tengo tiendas que están llenas de productos y tengo empleados que no puedo pagar, no les puedo dar trabajo porque no hay gente yendo a las tiendas. Entonces lo que voy a hacer va a ser coger cada uno de estos empleados, ponerlo detrás de un teléfono en su casa y le voy a permitir vender aquellas cosas que yo tengo metidas en mis tiendas. Entonces accedo al catálogo del almacén de cada una de las tiendas y hay determinados productos que solo hay en esas tiendas y que los clientes pueden ver online, pero no pueden comprar online, tienen que llamar por teléfono. Y entonces estos productos que están metidos en mis tiendas, los sacaré de las tiendas y los venderé por teléfono a mis clientes que los quieran. Y así no tengo que despedir a la gente que trabaja en las tiendas, sino que los he puesto a vender por teléfono y logro darle salida a los productos que tengo metidos en mis tiendas, que están cerradas porque nadie puede salir de casa. Entonces, lograron una innovación. Lo que quiero decir con esto simplemente es que no tiene que ser una innovación radical, no tiene que ser algo que revolucione tu sector, sino que puede ser suficiente para tu nivel, para tu necesidad de innovación. Entonces, bueno, esta nueva estrategia genera una innovación, genera un determinado cambio interno, ¿no? En el caso de Leroy Merlin, pues era simplemente tener a la gente detrás de un teléfono vendiendo, aunque sea en su propia casa, y que posiblemente
tenga un impacto sobre el entorno nuevamente, ¿no? Genera este cambio externo. A veces tenemos ocasiones donde realmente el cambio interno es un impulsor, es un catalizador de un cambio externo, como por ejemplo ha sido Tesla para el mundo del automóvil y específicamente el automóvil eléctrico, y que a su vez genera estos cambios de nuevas estrategias para otros. Entonces esto sería lo que podemos entender como el ciclo reactivo, ¿no? Reaccionamos a lo que ocurre en el entorno. Esto es uno de los ciclos. Sin embargo, también tenemos el otro, ¿no? Que es el ciclo proactivo, que es lo que comentaba, ¿no? Un cambio interno genera una innovación, una nueva estrategia que a su vez impacta sobre el cambio externo. Y esto serían, digamos, el ejemplo de Tesla, ¿no? Que mediante un cambio que hace nuevo, finalmente condiciona el resto de los sectores. Bueno, por lo tanto, para la gestión de la innovación necesitamos algo que tenga un impacto global, que sea duradero, aquello que estamos gestionando me permita, digamos, pensando en una herramienta de gestión, necesito una herramienta que pueda usar durante más tiempo, no tiene que ser una herramienta duradera. Al mismo tiempo debe ser algo que es difícil de imitar, porque si yo logro gestionar esta innovación, o lo que yo llamo la gestión integral de la innovación, con una metodología que viene una consultora, me la copia y se la implanta a mi competidor rápidamente, como es el caso con muchas otras metodologías, ¿no? El Six Sigma o el Lean Management antes, o este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues en verdad tampoco me va a permitir conquistar esta ventaja competitiva o esta ventaja adaptativa, mejor dicho, durante mucho tiempo. Y al mismo tiempo tiene que ser algo gestionable intencionadamente. Y aquí es donde pues, surge la idea de la cultura corporativa como una herramienta de gestión. ¿O no? Planteamos la pregunta, porque no dejamos de ser académicos y como académicos siempre tenemos que preguntarnos, ¿esto es una buena idea o no? La tenemos que testar. Así que bueno, dejémoslo como una propuesta, la cultura corporativa como herramienta de gestión integral de la innovación. Nos aproximamos y no les quiero aburrir con demasiadas definiciones, esto simplemente va a poner cosas en común, ¿no? ¿De qué estamos hablando si hablamos de cultura corporativa? Pues bueno, una de las definiciones puede ser el conjunto de valores y prácticas compartidas por todos los grupos de la empresa, cosas en las que todos estamos de acuerdo, cosas que todos hacemos de una forma similar, eso podría ser algo un poco más complicado puede ser el conjunto de elementos heurísticos sobre cómo hacer las cosas que hará única a la empresa. Y aquí, bueno, pues son un conjunto de cosas que realmente nos diferencian y que, bueno, pues que muestran cómo hacemos las cosas, pero al mismo tiempo me diferencia, porque yo hago las cosas de forma diferente que otra organización, ¿no? Esto es importante, esta calculación única. Otra sería, bueno, un conjunto de valores, creencias, convicciones compartidas, comportamientos que tendrán su reflejo en la forma de trabajar de la empresa y, de nuevo, la única. Es decir, aquí vemos ya una relación hacia algo más práctico. O sea, los valores, creencias, convicciones compartidas, todo esto me llevan a determinados comportamientos de mis personas, ¿no? Aquí recordamos a lo mejor el nivel individual, y que finalmente mostrarán una forma de trabajar que no es la misma entre dos compañías que tengan culturas diferentes, ¿no? Evidentemente. Entonces, tenemos que recordar determinadas cosas sobre la cultura. Y es que hay una diferencia entre la cultura deseada y la cultura real. La cultura deseada no siempre es la misma de la real. La cultura siempre existe, independientemente de que hagamos una gestión de ella o no la gestionemos o la direccionemos o no. O sea, esto da igual lo que hagamos, una cultura siempre existe. Una cultura, de hecho, se genera en cualquier tipo de organización social. En cuanto tenemos un grupo social, comienza a desarrollar determinadas dinámicas y, bueno, pues si uno estudia los orígenes de la cultura corporativa, pues tiene un origen del contexto sociocultural de la empresa, los fundadores tienen una importancia grande, tienen sus héroes, tienen sus villanos, por así decir, cada empleado aporta su granito de arena, es decir, bueno, es algo que se construye, pero siempre existe, independientemente de que la tengamos diagnosticada o no, y evidentemente independientemente de que la gestionemos o no. Sí vemos que la cultura deseada frecuentemente la podemos leer. Se expresa en eslóganes, valores publicados, en declaraciones, ¿no? En este tipo de cosas que a las corporaciones les encanta hacer, ¿no? Sin embargo, la cultura real no es explícita. Esta frecuentemente no está redactada, sino realmente la observamos a través de las acciones, comportamientos, políticas, a través de otras cosas. Y ahora
ahora haré un poquito más de énfasis en esta parte de cómo realmente entonces podemos medir la cultura, ¿no? Que es una de las cosas que nos preguntamos aquí. Tenemos un problema cuando ambas difieren, ¿no? Cuando digamos, la dirección de la empresa piensa que la cultura es una, que es la cultura deseada, pero la cultura real es otra. Entonces, pues, evidentemente, esto puede perjudicar a la empresa, porque la dirección trabaja sobre supuestos erróneos. Realmente no es lo que está pasando realmente en tu empresa y no son los valores que tú piensas que tu equipo humano tiene. Entonces, ¿por qué la gestión cultural? Pues efectivamente, porque impacta sobre toda la organización, porque está siempre presente la cultura y porque orienta el comportamiento de los miembros de la organización. Y además es difícil de copiar. Es decir, cumple con los requisitos que le pediríamos a una herramienta de gestión para gestionar la innovación de forma integral. Veremos un poquito más adelante ahora cómo podemos hacer esto. Luego, bueno, aquí he sacado algunos ejemplos para digamos, darle un poquito más de apoyo a este argumento, ¿no? Por ejemplo, Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, pues dice que las cosas de las que él se ocupa son principalmente culturales. No puede delegar cuestiones de gestión cultural. Tony Hsieh, que bueno, publicó un librito muy divertido sobre su fundación de Zappos y sobre bueno, su visión de la cultura corporativa, dice que si consigues que la cultura funcione, todo el resto ya se arreglará solo. Entonces, esto también es interesante verlo como base. Colin Barrett, que es el antiguo presidente de Southwest Airlines, que es una aerolínea de bajo coste, pero que tiene un punto de diferenciación para sus clientes en cierta medida de calidad, pero por otro lado también de personalidad. Dice que si Southwest no tuviese cultura, si no lo mantuviesen, ya no tendrían nada especial. O sea, realmente es un elemento diferenciador para ellos. O Lou Gerstner, que es el antiguo CEO de IBM, dice que realmente arreglar la cultura es de las cosas más importantes y más difíciles para una transformación corporativa. Es decir, es un elemento clave a la hora de transformar tu corporación, tu compañía. Aquí finalmente estamos hablando de transformación, ¿no? En un estudio que desarrolló Booz & Company, que es una consultora estratégica, donde tenemos aquí pues un índice de performance, de rendimiento, y por otro lado un índice de organización, bueno, de cultura organizacional, muestra cómo hay determinadas empresas que tienen una cultura organizativa fuerte y unas determinadas características y que tienen un alto rendimiento, y realmente se ve determinada proporcionalidad entre, bueno, pues aquellas que no gestionan mucho su cultura y que no tienen una puntuación alta en su herramienta de medición, que están un poco a medio camino, pero claramente aquellas que tienen una baja puntuación en su cultura organizacional también tienen un desarrollo bajo. Lo que quiero decir con esto es que realmente es un tema que se ha estudiado y que preocupa y que demuestra que hay una correspondencia entre el rendimiento empresarial, ya no la adaptación, que es un poco a lo que yo me he dedicado más, o lo que me he preocupado más, sino en general el desempeño empresarial y la gestión cultural. Ahora la pregunta evidentemente es muy bonito todo esto que dices, Manuel, pero ¿cómo gestionamos la cultura? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ser un poco prácticos, ¿no? Porque la teoría suena muy bien, pero finalmente esto hay que aterrizarlo. Entonces, el primer paso evidentemente es diagnosticar la cultura actual. ¿Qué cultura tenemos realmente? Si hemos dicho anteriormente que hay una divergencia o posible divergencia entre cultura deseada y cultura real, habrá que ver cuál es la real, ¿no? Y aquí entran las herramientas de medición. Ahora repasaremos algunas y de hecho yo haré bastante énfasis, o bueno, me han pedido que hable en un poquito más de detalle sobre la que he desarrollado yo, referida a la cultura de innovación. Tenemos que establecer qué es lo que queremos, qué es lo que nos gustaría, ¿no? Una nueva definición de la cultura, qué tipo de cultura nos gustaría, y ahora también haré énfasis un poquito más en la parte de cómo relacionamos eso con realmente resultados, ¿no? Analizamos la brecha, esto es un clásico, ¿no? El gap analysis, clásicamente, cuál es la divergencia entre la cultura deseada y la que no, y la que tenemos. Y luego veremos que para cambiar la cultura tendremos que crear un aprendizaje experiencial, desarrollar y asentar los valores y finalmente alimentar esos valores mediante las acciones, que realmente son las que hablan más claro que las palabras. Y veremos que así es como lograremos aterrizar y crear unos valores renovados y finalmente una cultura corporativa renovada en nuestro equipo humano. Que los eslóganes no funcionan,
y que la comunicación tiene que ser a través de experiencias. Ahora veremos. Primero, para medir la cultura, la herramienta más útil ya la desarrolló Edgar Schein con sus niveles de la cultura corporativa. Y aquí siempre se utiliza este símil del iceberg, ¿no? El iceberg tiene una parte que está sumergida, de hecho la mayor parte, y solo una parte, la que se ve que está por encima de la línea de flotación del agua, ¿no? Y los niveles de la cultura los podemos hacer análogos a esto. Y Edgar Schein dice que hay determinadas cosas que vemos, y él esto lo ha denominado artefactos. Son expresiones observables y medibles de la cultura, tales como la vestimenta, el diseño de las oficinas, la comunicación o el estilo directivo. Es decir, hay determinadas cosas que reflejan una determinada cultura y que demuestran cosas que finalmente veremos, podemos asociar a lo que le subyace. Otro símil frecuentemente citado también es que decimos que la cultura para una organización es como la personalidad para una persona. Vemos en una persona cómo actúa, pero no vemos por qué. Vemos un determinado comportamiento, nos preguntamos por qué actuará así, por qué hablará así, por qué dirá estas cosas, por qué tomará estas decisiones. Bueno, pues debido a su estructura de valores interna y a su personalidad. Pero no la podemos ver, no es algo que podamos pintar, no es algo que podamos redactar, ¿no? Entonces, lo que subyace a estos artefactos son las creencias, aquello en lo que cree la gente de esta organización. Y esto no lo podemos ver, no son observables, pero sí son explícitas. Se trata de creencias claramente formuladas y conscientes. Alguien se lo pregunta y probablemente te lo podría expresar, te lo podría decir, ¿no? Ideologías expresadas, son lógicas explícitas, tales como un credo corporativo, valores publicados, determinadas cosas que claramente, bueno, pues están ahí, ¿no? Se pueden decir y se pueden expresar y se pueden explicar a alguien que diga, oye, ¿y aquí por qué hacéis las cosas de esta manera? Posiblemente lo pudiese explicar. Sin embargo, hay otro nivel aún más básico, que son los supuestos básicos, que son aquellas cosas que realmente damos por supuesto, que no solo que no las tengamos que explicar, sino que es que no las podamos explicar, sino es que no tenemos que explicarlas. O sea, ¿por qué iba a tener que explicar esto? Son cosas que son realmente inconscientes, cosas de las que tenemos tan interiorizadas que ni siquiera nos damos cuenta. Son creencias, valores que se dan por hecho, realmente. Son lo que constituye realmente la base de la filosofía empresarial. Es aquello que nadie dice, pero todos comprenden, ¿no? Son estas cosas que realmente no hace falta decir. A partir de aquí, a partir de este marco conceptual, es a partir de lo cual yo he desarrollado la herramienta de medición y otros también han desarrollado sus propias herramientas de medición. Entonces el primer reto es el diagnosticar una cultura corporativa. Y como queremos gestionarlo, como ya dijo Peter Drucker, aquello que no puedes medir no lo puedes gestionar, pues nos gustaría medirlo y sin ánimo de simplificar, aunque nos obligará a simplificar en determinada medida, pero tenemos que poder medir esto de alguna manera. Sabemos que hay muchas culturas. Esto para empezar, ¿no? Hay muchas culturas diferentes, hay culturas personalistas, hay culturas relajadas, hay culturas normativas y también hay una cultura de innovación, es decir, aquella que finalmente permite ser más innovadores y la que veremos está íntimamente ligada con la capacidad de adaptación de las organizaciones. ¿Qué herramientas hay? Bueno, aquí yo cito tres, digamos, de las que me parecen más útiles. Hay un Denison Consulting, Organization Culture Survey. De hecho, ellos hacen proyectos de consultoría alrededor de esto. Han desarrollado una herramienta bastante completa sobre medición de la cultura. La cultura desarrollada por un servidor, que es aquella que se enfoca más a la cultura de innovación, o el Innovation Quotient, que lo desarrolló Jay Rao también sobre la cultura de innovación de Babson College. También una herramienta bastante interesante, bastante completa. Las herramientas generalmente analizan métricas internas y externas, suelen basarse en cuestionarios y habitualmente están enfocados a los artefactos observables, deduciendo la cultura a partir de estos. Es decir, rara vez o casi solo como complemento a lo que además estamos haciendo, preguntaríamos ¿cómo es la cultura corporativa de su organización? Y la razón subyacente es que puede que sea difícil para una persona expresar esto claramente. Por otro lado, hay determinadas cosas que no nos gusta compartir, que no nos gusta decir. Puede haber rasgos culturales de mi organización que en realidad
no es que sean inconfesables, pero que no son bonitos, no se venden bien, ¿no? Entonces, no nos gusta decirlo y solo nos podemos fiar en determinada medida de lo que nos dirían. Entonces, tratamos como, digamos, investigadores que somos de la materia, sacar nuestras propias conclusiones a partir de estos artefactos que observamos, ¿no? Lo siguiente, como hemos dicho, sería analizar la brecha. Volveré a la medición cultural en un momento, pero sería eso, identificar la cultura real, y luego podríamos redactar pues, determinados rasgos culturales de la cultura real y los rasgos culturales de la cultura deseada. Definimos la cultura deseada, aquí tenemos que considerar la cultura actual, evidentemente, no nos podemos alejar radicalmente de ella, tenemos que pensar que dependemos de lo que llevamos haciendo, path dependency, es decir, cambiar una cultura en 180 grados es prácticamente imposible, sería otra organización diferente, habría que recrear esta organización, o sea que estará relacionada con nuestra cultura de origen. Tenemos que considerar nuestra orientación estratégica general, perdonad, hacia dónde queremos encaminar la organización. Tenemos que tener en cuenta los stakeholders, evidentemente, los diferentes grupos de interés que tenemos, los efectos a largo plazo y los resultados deseados, qué es lo que queremos conseguir con esto, ¿no? Finalmente, compararemos las características culturales diferentes y buscaremos las áreas de cambio sobre las que queremos actuar. Pero esto lo reservo un momento para hacer un poco más de énfasis en la relación que hay entre cultura corporativa y ventaja adaptativa. La cultura de innovación, que definiremos en un momento, tiene una serie de características. Aquí tenemos algunos trabajos al respecto, ¿no? Es una cultura que es abierta hacia el exterior, por lo tanto vemos que se relaciona bien con el concepto de identificar y reaccionar rápidamente al entorno, ¿no? De la ventaja adaptativa. Es una cercanía al cliente bastante fuerte, trabajamos bien con el cliente y le integramos, es decir, también trabajamos bien con una personalización dentro de esta reacción. Aceptamos el cambio, casa bien con la flexibilidad interna. Ahora veremos que la aceptación del cambio tiene mucho que ver con esta capacidad de cambio, el aceptar que pueden entrar información posiblemente conflictiva desde el exterior y aún así hacerla nuestra, explotarla en clave positiva. Genera creatividad, la generación de nuevas ideas evidentemente para una ventaja adaptativa es clave. Y se trata de una cultura fuerte, es decir, una cultura compartida por todos los miembros de la organización. Por lo tanto, también tenemos esta dirección clara que necesitamos para avanzar. Es importante, ¿no? Es importante mantener esta direccionalidad de la organización y la intencionalidad de la dirección para que realmente pueda avanzar, ¿no? Y pueda avanzar en una dirección y no se disperse. Es decir, que la cultura sea fuerte es un punto importante. Bueno, ofrezco aquí una innovación del profesor Morcillo, que es la cultura de innovación, corresponde a una forma de pensar y de actuar, esto ya lo sabíamos, que genera, desarrolla y establece valores, convicciones, actitudes, propensos a suscitar, asumir e impulsar ideas y cambios que suponen mejoras en funcionamiento y eficiencia de la empresa, aun cuando ello implica una ruptura con lo convencional o tradicional. Es decir, al mismo tiempo, mientras decimos que la cultura es algo que permanece en la organización, esto es una cultura que permite un revulsivo de la propia organización, permite generar ideas y cambios nuevos, cosas diferentes, ¿no? La creatividad, la vigilancia externa, flexibilidad interna, comunicación interna fluida, muy importante para que no tengamos silos dentro de diferentes departamentos, sino que los diferentes departamentos realmente tengan esta buena comunicación también interna. Fomente la experimentación y trabaje en colaboración interna y externa. Es decir, estos conceptos, digamos, son los que subyacen a la cultura de innovación. Para medir la cultura de innovación y para realmente utilizarla como un benchmark y finalmente gestionar la cultura de innovación, yo he desarrollado esta herramienta que consta de 52 indicadores con 6 secciones temáticas diferentes: estilo corporativo, fomento de la creatividad, dirección y gestión por competencias, el aprendizaje organizativo, vigilancia e inteligencia tecnológica, es decir, mirar hacia el exterior, y la estructura organizacional. Y finalmente es una herramienta autoevaluativa. Ahora compartiré las preguntas, pero básicamente se envían a empleados, a miembros de la organización de diferentes niveles, no hace falta que sean de la dirección, de hecho es conveniente tener de diferentes niveles y diferentes áreas organizativas, y preguntan a estos miembros de la organización sobre su propia organización. Por ejemplo, y aquí vemos que casamos
una determinada pregunta, por ejemplo, de estilo corporativo, que sería: su organización fomenta el desarrollo del perfil correspondiente al intraemprendedor, aquel que promueve nuevos proyectos o nuevas oportunidades de negocio, por si no se sabía lo que es un intraemprendedor, entre sus empleados. Y aquí se le pide una puntuación de 1 a 5, perdonad, aquí hay una errata, era una puntuación de 1 a 5. Y finalmente esto casa con otro valor. Esto es que se valoran las ideas y la creatividad. Es decir, yo observo una determinada práctica empresarial y sé que si esta puntuación es elevada, es decir, es cercana a 5, corresponde a que esta organización valora las ideas y la creatividad. Otro ejemplo sería dentro del aprendizaje organizativo: ¿con qué frecuencia recurre su empresa a procesos de innovación abiertos? Esto es, se explica un poco, ¿no? Colaboración con otros agentes del entorno, como los clientes, proveedores, universidades, etc. Seguramente hayan estudiado el concepto de innovación abierta de Chesbrough. ¿Este valor qué indica? Pues que valora el conocimiento del exterior, se valora el conocimiento del exterior, no recae en el clásico síndrome de no se ha inventado aquí, ¿no? Esto se cita repetidamente como un síndrome de barrera a la innovación. Bueno, voy a ir llegando un poquito al final de la presentación porque tampoco quiero extender excesivamente el tiempo. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos: se dedican fondos a proyectos con cierta incertidumbre y se toleran los fallos, pues esto se valora la experimentación. Bueno, vemos que lo que observamos, por un lado, no estamos preguntando exactamente el valor. ¿Valora usted la experimentación? Sí, no. Muy bien, me lo puede decir, pero yo realmente lo que quiero ver es: se experimenta, se dedican fondos a esto, se toleran los fallos, hay un proceso formal en la empresa que hace esto. Si este existe, es que se valora la experimentación. Me puede decir que se valora la experimentación, pero si no existe esto, es que en realidad no se valora. Porque es bonito decir: sí, en nuestra empresa se experimenta y valoramos la experimentación. ¿Quién no va a decir esto? ¿Quién no va a decir: sí, se valora la creatividad? Lo que queremos ver es realmente qué se hace, ¿no? Estamos intentando medir la cultura real. El resultado final es una puntuación, ¿no? entre 51 y 255. Es un benchmark para ajustar la cultura a la innovación, es decir, es un máximo a lo mejor al que nos podemos ver. Detecta áreas de mejora o de investigación, en qué áreas de la empresa debería poner más énfasis, de ahí un poco las secciones. Y se debe complementar, o sería útil complementarlo con observación, ya que es autoevaluativo. Es decir, si quisiéramos estudiar una organización en profundidad con esta herramienta, sería bueno aplicar la herramienta, pero también observar como investigadores nosotros mismos, porque, insisto, esto es autoevaluación. Es decir, cada empleado, cada miembro de la organización dice cosas sobre su organización y pueden estar sesgadas. Puede odiar su organización porque le ha metido en el proyecto que no le gusta, puede odiar a él y a su jefe porque no le ha concedido las vacaciones, o puede estar enamorado de su organización porque le acaban de promocionar. Bueno, pues tenemos determinados, eso es solo uno de muchos sesgos que bueno, pues ya sabrán que tenemos que tener en cuenta a la hora de investigar y a la hora de gestionar. Bueno, por último, y con esto ya voy llegando al fin de mi presentación porque me doy cuenta de que me estoy excediendo un poco en el tiempo establecido. Vemos cómo conseguimos el cambio cultural. Es decir, la gestión cultural finalmente, vale, yo quiero una determinada cultura, esto a lo mejor ha quedado claro, ¿no? He diagnosticado mi cultura real, he diseñado mi cultura ideal y ahora quiero cambiar. ¿Cómo hago esto? Entonces, ¿cómo consigo cambiar esta cosa de cultura? Bueno, realmente lo que observamos es que una cultura genera acciones. En el caso de la cultura de innovación, genera determinadas formas de trabajar, determinadas acciones que finalmente me permiten ser más innovador como organización. Estas acciones, dentro de los empleados, aquí nos referimos un poco a nivel individual, a nivel micro, genera experiencias, ¿no? Una acción, pues, es una experiencia determinada, positiva, negativa, bueno, pues unas experiencias, unas vivencias, ¿no? El haber hecho algo. Y esas experiencias finalmente se pueden expresar en valores. Esta experiencia, por ejemplo, de colaboración con un centro educativo, con un centro de investigación, nos ha llevado a desarrollar un producto nuevo de forma muchísimo más barata, que además nos ha permitido acceder a un conocimiento que antes no teníamos, y al mismo tiempo le ha dado un beneficio fuerte para el centro de investigación porque ha logrado, pues, generar una financiación que para nosotros ha sido poca, para el desarrollo de un proyecto de investigación que a ellos mismos les ha permitido crecer
y finalmente ha sido positivo. Por lo tanto, el valor que podríamos deducir de esta experiencia positiva de colaboración con un centro de investigación es que el conocimiento exterior importa, que fuera de la organización hay un conocimiento importante. Entonces, valoramos el conocimiento del exterior. Y eso finalmente asienta esta nueva cultura. Entonces, ¿cómo actuamos sobre la cultura? Actuamos mediante las acciones. No diseñamos los valores primero y se los contamos a todo el mundo, los publicitamos y hacemos una especie de campaña publicitaria interna de la empresa. No. Sí diseñamos la cultura que queremos en base a unos determinados valores, pero luego nos preguntamos, ¿cómo logramos generar estos valores en las personas? Mediante las experiencias. Y las experiencias se generan mediante las acciones. Por lo tanto, donde tengo que empezar es en las acciones. Y esas, a su vez, llevar a las personas que independientemente de ningún tipo de gestión tengan sus propias experiencias, pero luego sí interiorizar esos valores y racionalizarlos y darnos cuenta de que aquello que hemos hecho no estuvo tan mal. Y en realidad podemos pensar que podríamos expresarlo en un determinado valor y en un determinado rasgo cultural. Por lo tanto, también se puede proponer, y yo aquí propongo esta tabla de gestión, que es ampliar la tabla que vimos anteriormente. Tenemos una cultura real que hemos diagnosticado mediante una determinada herramienta. Podemos ver, por ejemplo, para una cultura de innovación, en qué medida se ajusta a esta herramienta de medición de cultura de la innovación que he desarrollado. Diseñamos nuestra cultura deseada con los diferentes rasgos culturales, lo que nos gustaría que fuera nuevo y qué valor nos gustaría fomentar. Nos gustaría fomentar más la creatividad o la colaboración o la confianza en el compañero o mismamente también puede ser un valor más normativo. Nos gustaría que nos ajustásemos más a determinadas normas, a determinados requisitos. ¿Cuál es el indicador que asociamos a esto? ¿No? Si recuerdan, en la presentación de la herramienta de medición había un indicador que medía un determinado valor. ¿Cuál sería este indicador? ¿Qué es lo que nos permitiría ver si realmente este valor ha crecido o no? Porque a lo mejor no tiene que ser blanco y negro o dicotómico, no es que esté o no esté, sino está en una determinada medida, ¿no? En una determinada escala. O sea, también podemos decir qué indicador nos puede medir qué tan, no sé, buena es la colaboración entre departamentos, por lo tanto el valor realmente es la colaboración con el de al lado o la confianza en el compañero. ¿Y qué acción podríamos llevar a cabo para fomentar este valor? Es decir, ¿qué acción sería interesante? Y finalmente, ¿qué área de la empresa estaría afectada en este cambio? Pueden ser todas, podemos empezar por un área en particular, podemos hablar de un problema que hemos detectado a lo mejor en el área de trato con el cliente y nos gustaría hacer énfasis en un determinado desarrollo cultural en este área. Es decir, también puede ser como siempre ocurre en la gestión del cambio, empezar con un área y luego desarrollarlo hacia otras. Es decir, esto sería una propuesta. Y con esto realmente llegaría al final de mi presentación. Les doy muchísimas gracias por la atención prestada. Creo que con esto, o espero haber podido dibujar una relación entre la necesidad de innovar en los tiempos actuales, una herramienta útil que es la cultura corporativa como herramienta de gestión y finalmente que esto se pueda aterrizar en la realidad de la gestión empresarial. Tiene su vertiente evidentemente de investigación, somos académicos en este contexto, pero yo creo que en particular nuestra disciplina se debe a la praxis, se debe a que debemos ofrecer soluciones a las empresas y debemos dar herramientas útiles para que ellas puedan actuar y finalmente creo que también podemos observar mucho y construir teoría a partir de lo que observamos en el contexto. Por lo tanto, muchísimas gracias por su atención y espero que haya preguntas, sugerencias, ideas, lo que puede ir surgiendo. En esta presentación también he añadido al final una lectura recomendada que bueno, espero que se comparta esta presentación con los asistentes. Muchísimas gracias. Perfecto, Manuel. Te agradecemos muchísimo la interesantísima exposición. Creo que nos has motivado en un espacio de intervención muy, muy interesante. A veces un tanto dejado de lado cuando la visión económica, el paradigma de la visión económica piensa en la estructura de mercado, piensa
en la reacción de los clientes o en la reacción de los competidores, y poco estudiamos aguas adentro el fenómeno organizacional como una precondición relevante para hacernos cargo del dinamismo de la estrategia de innovación comprendida, compartida y asimilada por todos los actores dentro de la organización. Creo que nos has abierto un espacio de reflexión tremendamente interesante que pasa por 3 dimensiones, en mi opinión. Sí. Primero, cual, en segundo lugar, desde lo empírico, y en tercer lugar, desde lo metodológico, que permite medir conceptos abstractos, pero que dicen relación con los espacios del comportamiento humano al interior de la organización, que son tremendamente relevantes a la hora de estudiar el fenómeno de innovación, que dicho sea de paso, es un área relativamente, por lo menos en Chile, relativamente escasa. Tenemos pocos estudios en torno al fenómeno no cognitivo. Normalmente estudiamos el fenómeno cognitivo o las capacidades estructurales de la compañía, la disponibilidad de infraestructura, la cantidad de PhD que cuenta la organización, y poco estudiamos las relaciones y los costos de transacción que estas relaciones implican, y cómo los valores compartidos generan alineamiento, una de las dificultades más complejas, yo diría, de manejar en una organización, un alineamiento organizacional complejo, pero que de lograrse permite abordar desafíos complejos, pero compartidos, sobre todo en escenarios de amplio cambio. Yo quisiera, además de agradecerte, Manuel, porque me recordaste las mejores expresiones de un economista como tú, dedicado a la estrategia. El profesor Michael Porter cambió el mundo de la econometría clásica, cambió el mundo de la teoría de organización industrial, cambió el mundo de la finanza y lo cambió por la estrategia, entendiendo que ahí había un vacío y un espacio muy importante de trabajar, y creo que tu aportación va en esa dirección y nos motiva y nos alienta muchísimo en un espacio, como digo, donde el comportamiento humano debe ser estimulado bajo diversos principios, valores y estrategias que deben ser no solo compartidas, sino que asimiladas de manera tal de poder llevar a cabo los proyectos e iniciativas estratégicas en un entorno que además nos desafía diariamente, Claro. por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias por la comparación con Michael Porter. Me siento muy honrado. Agradecerte tu exposición y quisiera reservarme un espacio que no lo he tenido, Manuel, y me lo quiero regalar el día de hoy. Yo, en general, me reservo las preguntas hacia el final, pero quisiera motivar más que nada con un par de preguntas por favor. Que me surgieron a partir de tu exposición. Quisiera saber, mira, ¿cómo es posible lograr este alineamiento al interior de las organizaciones, entiéndase trabajadores y directivos, para enfrentar cambios dinámicos tan acelerados que permitan sostener la estrategia de innovación, de modo que sus esfuerzos aseguren el logro de los resultados? Entendiendo que muchas veces las estrategias de innovación quizás suponen un poco más de tiempo que las estrategias comerciales de corto plazo. Claro, sí. Los cambios acelerados en el patrón de consumo puede que nos hagan zigzaguear de manera más acelerada respecto de los cambios en la estrategia de innovación, que a veces requieren un poco más de tiempo para garantizar que los esfuerzos colectivos al interior de la organización se permiten lograr los resultados. Esa es una primera pregunta, y una segunda. Si me permites, a lo mejor prefiero contestar directamente a la primera. Perfecto, y luego perfecto. Ya, si quieres, a la segunda, con mucho gusto. Perfecto. Yo creo que desde un punto de vista cultural, lo que entendemos es que la cultura es un
factor unificador dentro de la organización. Es decir, permite esa alineación que comentabas hacia, hacia los objetivos comunes. Simplemente porque todos compartimos los mismos valores y ya no tengo que controlar si todos mis empleados están, por ejemplo, tratando bien a los clientes. No, porque un valor compartido es que el cliente es el rey y el cliente tiene la razón, y entonces sé que todos mis empleados comparten en lo más profundo de su ser que el cliente es el que importa. Entonces, tampoco van a consultarme: oye, el cliente puede devolver este producto, o le puedo hacer esta cosa que está un poco fuera de la norma, pero en realidad es un cliente importante y se lo quiero hacer, lo puedo hacer. No, no lo van a preguntar, porque saben que el director intermedio, el director de la tienda, el director de área, quien sea, le va a decir: sí, por supuesto, hazlo, porque esto es nuestro ADN, esto es lo que todos compartimos y sabemos que es importante. Ahora, es importante lo que comentaste del marco temporal. Es muy importante entender que los esfuerzos de innovación pueden tener sus efectos en el medio y largo plazo. Posiblemente no vayan a ser cosas en el corto plazo. Sí pueden ser en el corto plazo, ¿no? El ejemplo del Leroy Merlin creo que nos sirve como ejemplo para ver que hay adaptaciones muy cortoplacistas que van a tener un efecto. Pero ahí es importante que la dirección esté comprometida y que la dirección comprenda que, precisamente hablando de la experimentación, puede haber escollos hasta que lleguemos al éxito, y que no va a ser algo de la noche a la mañana, y que posiblemente no le vaya a impactar su bonus de fin de año porque haya logrado un crecimiento en cuota de mercado del 15%. No, esto no va a ser el efecto. Posiblemente te vaya a preparar mucho mejor para un futuro, pero esto lo tiene que comprender la dirección, porque si no, va a imponer de nuevo determinados esquemas de presión que no van a permitir una innovación, no van a permitir la experimentación. Si yo controlo excesivamente los costes, si yo restrinjo demasiado con determinados objetivos comerciales, entonces no va a darse esa determinada posibilidad. Al mismo tiempo, no debemos olvidar la orientación estratégica que también comentabas, ¿no? Tenemos que estar alineados, tener muy claro hacia dónde está yendo esto. Entonces, tenemos que alinear nuestra cultura con nuestra estrategia. ¿Qué queremos conseguir desde un punto de vista estratégico y qué cultura me va a ayudar a llegar aquí? Prima la estrategia, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos conseguir como organización? Esto. ¿Qué cultura necesitamos para conseguirlo? Aquello. Y entonces vamos a tener que casarlo. Vamos a tener que conseguir una cultura que realmente case perfectamente con la estrategia y me permite impulsar esto. Entonces, perfecto. Sí, iré en esa dirección mi respuesta. Perfecto. Mi última consulta, y es breve, te agradezco mucho, Manuel, es básicamente, en ambientes de virtualidad, ¿cómo se logra la cohesión cuando tienes un pool de trabajadores distribuidos, cada uno en su dinámica de trabajo, y ya no los tienes bajo el concepto tradicional de una compañía que organiza un seminario de planificación donde todos comparten y se construye de manera bottom-up los principios orientadores de la compañía? ¿Cómo se logra en ambientes de virtualidad la cohesión de principios, valores y prácticas? Me parece interesantísima la pregunta. Es algo que muchas organizaciones se están preguntando ahora mismo, y no voy a dar la respuesta. Me voy a atrever a una respuesta propia, y yo creo que, como muchas cosas, ya está inventado. Y me quiero referir a los blogueros, grupos de chats, comunidades virtuales que existen y que llevan existiendo muchísimo tiempo, y es donde colegas, amigos, hijos han pasado horas en espacios donde los que los veíamos desde fuera, mi hermano era uno de estos, no comprendía qué estaba haciendo, ¿no? Digo, ¿pero qué haces? ¿No? Yo veo un montón de chats, un montón de grupos, tal. No, es una comunidad virtual, ¿no? Donde hablamos. ¿Y de qué habláis? No, de todo, hablamos y hablan de todo. Hablan de geopolítica, de política, de historia, de filosofía, de tal. Y en grupos de chats. Y esto es un conjunto de gente que siente cosas de forma similar. Es decir, tienen una cohesión cultural entre ellos. Y creo que
debemos inspirarnos en eso, digamos, no tengo la solución y es difícil desde un punto de vista corporativo imponer desde arriba algo donde la gente se sienta cómoda, porque estos grupos son muy, muy orgánicos, ¿no? Nacen por intereses particulares. Alguien pues, que se interesa por yo qué sé, pues el origen de las guitarras, y me meto en el grupo de chat del origen de las guitarras, y mira qué guitarra histórica he conseguido, y te mando una foto y tal, ¿no? Estas aficiones. Pero ¿cómo logro yo como organización hacer algo parecido a nivel virtual? Y creo que la cosa va a través de crear entornos de comunicación informales, fuera de lo que son los canales habituales de comunicación, pero virtuales. Y esto existe, ¿no? O sea, Facebook, ¿no? O sea, muchos tenemos grupos de Facebook donde compartimos aficiones con gente, pero que no son reales, o sea, no son físicos, sino que son virtuales. Entonces, creo que por ahí encontraríamos soluciones. Creo que por ahí tienen que ir los tiros. Muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante las respuestas, las dos, sobre todo la última que recoge una experiencia que, si bien es cierto, todos la vivimos, tienes toda la razón. Hay un espacio que ya experimentalmente ha ido generando vínculos, creencias compartidas, más allá de lo que significa la virtualidad. De hecho, nace con la virtualidad, por lo tanto, sí, ¿verdad? puede ser un ejemplo muy interesante a la hora de desarrollar mecanismos e instrumentos que permitan colectivizar principios, creencias, valores, que me parecen muy interesantes, pensando en una organización que no perdamos de vista, hoy por hoy puede que haya organizaciones que hayan nacido en la virtualidad, claro, precisamente a partir de la pandemia. Y eso es muy interesante. Sí, sí. Perfecto, te agradezco mucho, Manuel, y le vamos a dar paso a una pregunta que va a hacer la profesora Nadia Alvis. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación tan interesante. Un placer. Yo creo que yo en parte respondiste a la pregunta que yo te iba a hacer con lo que respondiste, Cristian. Pero bueno, mi pregunta va un poco hacia, sabemos que estos cambios culturales, esos cambios en valores son difíciles en el tiempo. Entonces, ¿cómo se llega, de alguna manera se puede llevar a la práctica eso, sin que haya alguna posibles frustraciones en el proceso? Que no se puedan cambiar ciertos valores que están muy entronizados dentro de la organización, que no permiten estos cambios culturales o de alguna manera pudieran promover la innovación. Sí, es una pregunta muy importante porque efectivamente, no lo he dicho, pero no es fácil. O sea, no es fácil cambiar una cultura organizacional. Si pensamos en el símil que he hecho antes, de que la cultura para una organización es como la personalidad para una persona, pensemos en qué cosas suceden para que una persona cambie de personalidad. Y habitualmente son cosas muy fuertes, son cosas muy radicales, son experiencias muy impactantes, ¿no? Una persona cambia muy difícilmente de estructura de valores. Puede haber matices, pero para que una persona cambie, pues posiblemente haya tenido que tener un accidente con una experiencia cercana a la muerte, o haya tenido una experiencia, no sé, transformadora de alguna manera. Pero habitualmente es algo radical, es algo bastante fuerte. Esto sucede de forma a veces natural en organizaciones que, por ejemplo, tienen experiencias cercanas a la muerte, que para la organización pues, es la bancarrota, ¿no? O sea, es la quiebra. Pues hay organizaciones que de repente pues, se ven en una situación en la que están próximos a la quiebra y de esa manera se dan cuenta de que aquello que estaban haciendo no estaba bien. No, un momento, tal y como estábamos, el mundo tal y como pensábamos que era, no era así. Es decir, la cultura te pone una lente ante los ojos mediante la cual tú filtras y ves la cultura, ves la realidad. Perdón. Y al igual que como persona, pues lo que nosotros entendemos como nuestra estructura de valores nos permite interpretar el entorno y nos permite interpretar por qué una persona nos habla de esta manera o esta otra nos habla de la otra e interpretamos lo que nos sucede. Y la organización en un determinado momento puede darse cuenta de que tal y como estaba interpretando la realidad no era correcto. Es decir, su forma de trabajar, de pensar
y de procesar, es decir, su cultura corporativa, le ha llevado hacia el abismo. Y ha tenido que asomarse al abismo la organización para de repente tener ese revulsivo de decir, ostras, esto casi nos caemos por el abismo, vamos a pensar de otra manera. Esto que estábamos tan enfocados en hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de otra manera. Y realmente que estábamos tan convencidos de que nuestros ingenieros éramos los más listos y lo único que era bueno era lo que inventábamos dentro de nuestra organización y no podíamos mirar hacia el exterior, esto no puede ser. Vamos a abrirnos, vamos a ser más humildes, vamos a hablar con nuestros clientes, vamos a contratar a gente joven, vamos a escucharles, estas cosas, ¿no? Entonces, si queremos provocar esto de cambiarlo intencionadamente, nos podemos referir un poco a la teoría de gestión del cambio, donde tú tienes que crear una urgencia y tienes que decir, vale, Hola, tío, ¿cómo estás? démonos cuenta de que tenemos que cambiar esto. Entonces, un primer impulso puede ser el de darse cuenta de que esto no está funcionando bien, ¿no? Entonces tendríamos que decir, oye, mira, Romina, Romina. Espera. Tiene el micro abierto, ¿no? Yo creo. Sí. Sí. Romina, por favor, el micrófono. Y solo ella puede callarse. Ah, claro, porque es la computadora, sí. Pues a lo mejor lo primero es darnos cuenta de que esta cultura o esta forma de trabajar no es la adecuada. Y ahí habrá personas que quieran darse cuenta y habrá personas que no. Lo que quiere decir con eso también es que a lo mejor en un proceso de transformación cultural habrá quien quiera subirse al carro y habrá quien no se quiera subir al carro. Y entonces, si queremos transformar la organización, serán empleados de los que tendremos que prescindir. Porque si ese cambio cultural no se quiere producir y hay una resistencia, pues a veces hay que ser realistas, hay resistencias inaplazables. Pero cuando las personas se dan cuenta y les hacemos ver que este camino no es el camino correcto, que es un camino que de hecho lleva a resultados negativos, que lo que tenemos que hacer es cambiar de esta manera, posiblemente la primera forma es darse cuenta de que lo que llevamos haciendo no era bueno. O, desde un punto de vista a lo mejor más positivo, es darnos cuenta mediante las acciones y las experiencias, lo que yo te decía, que otra forma a lo mejor no está tan mal, ¿no? Oye, ¿por qué no vamos a hacer el primer concurso de ideas, pongamos, ¿no? Oye, este concurso de ideas ha llevado a cosas interesantes. Y fíjate, no solo ha llevado a cosas interesantes, sino que nos ha permitido desarrollar un producto nuevo. Y además la persona que ha tenido la idea ahora es el director del proyecto del producto nuevo y como habíamos prometido, va a tener un 1% de los beneficios que vamos a sacar de este producto nuevo. Y entonces de repente la gente dice, ah, bueno, espérate, se me escucha, yo escucho a los demás, las ideas tienen un valor, la creatividad tiene un valor, y empiezo a procesar esto, y yo les ayudaré a procesarlo desde un punto de vista organizacional, para procesar y decir, un momento, esto que acabamos de hacer, que realmente ha sido bueno, ha sido una buena idea. Oye, pues voy a atreverme a decir mis ideas, que habitualmente no me atrevo porque siempre mi jefe me decía, no, quita, calla, sigue con tu trabajo, o el de al lado pienso que me va a robar la idea, no, oye, mira, ni me han robado la idea, mi jefe me ha escuchado, he sido valorado, ha tenido un efecto positivo para la empresa, a mí me han promocionado, a lo mejor no me han promocionado a mí, pero he visto que al que sí han promocionado ha sido este otro. Y tenemos esta experiencia positiva. O sea que, no sé si he respondido tu pregunta específicamente, pero creo que yo creo que eso que hablas de la experimentación y algo que mencionaste antes, del aprendizaje también. Sí. Del aprendizaje mediante la experimentación. Gracias. Un placer. Creo que había alguna pregunta en el chat, es que no alcanzo mucho a leerlas. Sí. Si a lo mejor se pudieran repetir las preguntas del chat. Te la puedo formular, Manuel, no te preocupes. Okay. En primer lugar, la persona que pregunta se llama Ricardo Jacob. Dice, excelente charla de Manuel. Consulto, ¿qué consejos nos darías para presentar un plan de cultura de innovación frente a la gerencia de una organización? Esto entendiendo la resistencia al cambio desde la gerencia. Por otro lado, ¿sabes en qué punto podría conectar la cultura organizacional o de innovación con los marcos, sistemas
ágiles o de mejora continua de procesos en una empresa. Vale. Pone entre paréntesis Lean, supongo que es startup, algo así. Vale. A ver, hay que convencer, claro, es que es una labor muy difícil convencer a la dirección que un cambio cultural es necesario. Yo, digamos, tal y como yo lo formulo, es que es una herramienta increíblemente útil e increíblemente potente. Es decir, la gestión, la gerencia se pasa media vida pensando en herramientas de gestión, cómo motivar a sus empleados, cómo comunicarse con ellos, cómo controlarlos. Y entonces, dentro de todas esas herramientas que habrán estudiado en sus MBAs y esas cosas, vamos a darles también y vamos a comunicarles que la gestión cultural es una herramienta que pueden utilizar, que es potente porque tiene un impacto muy profundo, muy global, muy duradero y que evita un control más a corto plazo. Sin embargo, o sea, claro, tienes que conocer tu gerente, ¿no? Y tienes que saber un poco cómo funciona. Hay algunas cosas que tienen en común los gerentes, es que quieren algo práctico, es que quieren algo tangible, es que quieren algo que, oye, no me vengas aquí con ideas locas, sino que ven con algo un poco más concreto. Entonces, sería importante casar esas dos cosas, ¿no? Oye, ¿qué me va a provocar esto? O sea, lo que vamos a conseguir con esto va a ser conseguir, no sé, lanzar más productos nuevos al año, o vamos a conseguir fidelizar más nuestros clientes porque nos comunicaremos con ellos de otra manera, o simplemente lograremos ser una compañía que no nos quedemos atrás, como hemos estado haciendo hasta ahora, sino que vamos a intentar coger la delantera y ser realmente los que tomen esa delantera frente a la competencia y ser aquellos que no seremos los segundones. De alguna manera hacerle ver el valor, ¿no? de lo que puede provocar una cultura de innovación. Y empezar con un proyecto pequeño. Esa sería mi recomendación. Empezar con un proyecto pequeño, con un determinado rasgo, con una parte de la organización, con comunicación al cliente o con gestión de la producción o con, no sé, colaboraciones puntuales con otras. Empecemos con algo pequeño. En la cabeza tenemos la construcción completa de la cultura corporativa para toda la organización que nos gustaría, pero sabemos que una de las patas pasa por, pues no sé, trabajo con una tecnología más moderna. Bueno, pues ¿por qué no empezamos con un proyecto colaborativo con otros o con un proyecto interno de desarrollo, con una prueba? Porque son miedosos. Frecuentemente los gerentes son miedosos, porque a ellos también pues, se les controla, no quieren ya apostar demasiado fuerte. Bueno, pues démosle opciones para no apostar todo de golpe, sino démosle una opción para decir, oye, ¿por qué no arrancamos un proyecto dándole a este equipo de trabajo, no sé, 3 horas a la semana para desarrollar proyectos nuevos? Es algo que ha funcionado en otras organizaciones. En Google, en 3M han hecho esto, les han dado 10%, 15%, 20% del tiempo libre que ellos mismos puedan dedicar a proyectos propios y vamos a ver qué pasa. Bueno, queremos aumentar la creatividad, puede ser esto. O hacer talleres. Y finalmente pensar en un cambio cultural más global. Y aquí, insisto, tienes que conocer a tu gerente. Si a tu gerente eso le parece poco, dice, bueno, ¿para qué me haces esta propuesta? A lo mejor le tienes que contar el plan completo y le tienes que decir, no, es que yo lo que propongo es una transformación cultural completa, porque eso es lo que nos va a permitir ser mucho más competitivos o más adaptativos en el futuro. Que no quiere ver eso tu gerente, quiere algo más tangible, algo más pim pam pum, de acuerdo, pues véndele el proyecto pequeño y a partir de ahí le darás el siguiente y le dirás, oye, hemos tenido esta buena experiencia. Y ahí mismo estás trabajando una transformación cultural de tu gerente. Le estás diciendo, oye, ¿no te has dado cuenta cómo ha ido muy bien este otro proyecto? Y a lo mejor le estás empezando a abrir la mente a, oye, pues mira, no ha estado mal esto, oye, pues ¿por qué no lo probamos en este otro departamento y por qué no vamos poquito a poco? Y la unión con los sistemas de Lean Startup o Lean Management o este tipo de metodologías ágiles. A ver, las metodologías ágiles en sí pueden estar fundamentadas en una determinada cultura, en una determinada acepción cultural, es decir, en determinada disposición a la experimentación. A la experimentación ya
sabes, imagino que haciendo la pregunta, ¿no? ¿Conoces esto? Es, digamos, la base de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles de lanzamiento temprano, testeo, recopilación de datos y volver a ello, estas reiteraciones, se basan en la experimentación. Entonces, si no crees en la experimentación, no permites los fallos, no vas a poder implantar una metodología ágil. No sé si la pregunta va por ese lado. O la propia transformación cultural se podría tratar de hacer con una metodología ágil, intentando implantar una determinada práctica, probarla, conseguir el feedback rápido, volver a conseguir retroalimentación de los grupos con los que hemos trabajado de forma rápida. También se puede intentar implantar la gestión cultural y la gestión del cambio con este tipo de metodologías. Esa sería mi propuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra sugerencia? ¿Alguna idea? No, muchas gracias, Manuel. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, quizás, Manuel, no estamos abusando de tu tiempo y nos extendimos un poco más de tu tiempo. No te preocupes, yo estoy encantado. Manuel, yo creo que junto con agradecerte sinceramente, y veo por el momento no aparecen más preguntas, quisiera en primer lugar agradecer una vez más tu extraordinaria e interesante exposición. Un placer, desde luego. Gracias por la invitación. Nos has invitado a un espacio, insisto, que a mí me motiva muchísimo. Nosotros tenemos en el instituto un área que, debo reconocer, es deficitaria en materia de investigación en el área de innovación organizacional, y creo que las organizaciones tienen y requieren cambios culturales, cambios en sus principios orientadores, en la capacidad, insisto, de alineamiento de sus equipos, en la capacidad de compartir principios, valores y prácticas, y en su capacidad adaptativa, como tú señalabas. O sea, el esfuerzo de hoy por hoy implica que este alineamiento se refleje en la capacidad de la organización completa de dar respuesta a clientes volátiles, a una competencia extrema, y a capacidades donde muchas veces, como tú señalabas, a veces ciertos activos que las compañías creían tener como estructurales deban ser abandonados. Sí. Y claro, y nos conectamos exactamente con la creación destructiva de Joseph Schumpeter, sí, que nos enseñó y nos de alguna manera nos orientó a decir, ojo, así como nacen mercados, se destruyen mercados. Y así como nacen organizaciones y empresas innovadoras e innovadores, también se destruyen. Por lo tanto, ahí hay que tener algo muy presente que tiene que ver con un área interesantísima que nos gustaría compartir en otro momento, quizás contigo, a partir de esta enorme lección que nos has dado, Manuel, que tiene que ver con el emprendedor innovador. Ese emprendedor que puede tener múltiples fracasos, sin embargo, mueren los proyectos por distintas razones, financieras, económicas, actitudes del consumidor, por competencia. Sin embargo, el emprendedor sigue vivo y su capacidad de reinventarse, de rediseñarse y de generar nuevas ofertas de valor puede ser parte del aprendizaje de administrar una organización y una visión hacia adelante que permita tener la convicción de que si hay atributos de valor que pueden ser perfeccionados y que satisfagan una demanda concreta insatisfecha, esta puede ser bastante interesante desde el punto de vista de la organización, del mercado, de su misión y de su visión. Creo que ha sido muy interesante escuchar, es la primera vez que tenemos una exposición en torno a este tema. Yo recuerdo haber en Estados Unidos, mientras estudiaba, estudiado el tema de Behavior Economics, y claro, tenía una dimensión muy importante respecto de cómo uno logra compatibilizar principios, visión y misión
en torno al eje estratégico corporativo. Y yo creo que buena parte de los ejemplos que nos mostraste de las frases de muchos CEO que han logrado consolidar compañías poniendo de relieve el valor de la cultura organizacional, nos muestra una vez más la importancia de abordar la dimensión organizacional como un aspecto central en la capacidad humana de adaptación, que no es necesariamente reconvertir el equipamiento y el capital, Claro. sino que más bien es reacondicionar las capacidades de toda su organización y sus personas y ponerlas al servicio de una meta, de un objetivo, de un challenge. Entonces, creo que en ese sentido ha sido una aportación muy, muy interesante que nos motiva mucho a seguir y manteniendo el contacto, Manuel. Con mucho gusto. Yo voy a dejar aquí mi correo electrónico. Muy interesante. Pero bueno, en todo caso ya tenemos el contacto y cualquier colaboración futura es bienvenida. Y perfecto. Me parece interesante. Interesantísimo el tema de la cohesión cultural en el espacio virtual. Es una pregunta que realmente se me queda aquí. Sí, pero tu respuesta fue muy interesante también, porque hay una lección de la cual deberíamos aproximarnos y aprender. Y creo que hoy por hoy se requieren más que nunca ejemplos reales donde la virtualización no es sinónimo de alejar a la gente en términos físicos. O sea, si bien puede ser físicos, no necesariamente en valores, ni principios, ni compartir ciertas prácticas que hacen lo que denomina Nick Bloom prácticas de excelencia. Quizás, bueno, vamos a tener oportunidad, Manuel, yo quisiera compartirte algún par de trabajos que tienen relación con estos autores que acabo de nombrar. John Van Reenen, de la London School, me imagino lo conoces. Sí, sí. Bien, pues con mucho gusto. Y que hicieron un trabajo para Chile muy interesante sobre prácticas de excelencia en la gestión organizacional que son bien interesantes ver y que están muy en línea con lo que tú estabas planteando. Así que, qué bueno, sin más dilatar, agradecerte muchísimo, Manuel, dejarte invitado a nuestros próximos webinars para que seas parte activa de nuestra red. Desde luego. Y bueno, agradecerle a todos los asistentes por su participación, por su interés. Y bueno, nos estamos viendo en el mes de diciembre, donde en esta ocasión va a ser sorpresa, pero vamos a tener una nueva versión de webinar académico del Instituto Interdisciplinario de Innovación de la Universidad de Talca, con probablemente alguna sorpresa interesante que ojalá los motive en la curiosidad a participar. Así que muy agradecido a todos. También quiero reiterar las gracias a Nadia por también extender esta invitación del centro y a ustedes por acogerme tan generosamente. Y ha sido desde luego un placer y muy estimulante. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Manuel. Gracias a todos y que tengan una buena tarde, una buena noche ya para Manuel. Sí, muchas gracias. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias igualmente. Chao. Adiós. Chao, Hasta chao. luego.